Hola, buenos días chicos, bienvenidos nuevamente a esta asignatura de física, a una nueva clase de esta unidad correspondiente a la temperatura y calor. Como en las clases anteriores, vamos a continuar resolviendo ejercicios prácticos. En este caso, seguimos con ejercicio correspondiente al calor. Es importante conocer y manejar bien este concepto que es fundamental en toda la termodinámica. Entonces, con esta clase buscamos comprender el concepto de calor y cómo se relaciona este concepto con el cambio de temperatura en un cuerpo, en un sistema, en una sustancia. Entonces vamos a comenzar a resolver ejercicios. Tenemos este primer ejercicio que tenemos acá, el cual dice, pero antes de resolver el ejercicio, quiero recomendarles, que supongo que así lo han hecho, pero quiero recomendarles que antes de ver la resolución de los ejercicios, estudien la parte teórica, estudien los archivos PDF, estudien los archivos PDF de tanto de la síntesis que se le ha hecho como de los capítulos de libros. Además, vean los videos que se han seleccionado donde se explica toda esta teoría y luego de haber visto todos estos conceptos y haberlos comprendido, y si no lo comprenden todos, pueden consultarme, pueden agendar una tutoría y yo con gusto les aclararé todas las dudas. Después de haber estudiado eso, pueden venir y ver los ejercicios para que se le haga más fácil. Recuerde que la teoría es fundamental. Si uno no sabe teoría, poco va a poder resolver ejercicios. La física no es simplemente meter un numerito dentro de una ecuación. ¿No? La física es comprender qué es lo que pasa. Para comprender qué es lo que pasa, hay que saber la teoría. Hay que comprender la teoría. Bien, comencemos. El ejercicio dice, determine la capacidad calorífica de un cuerpo sabiendo que cuando desprende 5 kilojoules de calor, su temperatura disminuye 1.85 Kelvin. Sabiendo que el cuerpo tiene una masa de 3 kilogramos, determine además la capacidad calorífica de la sustancia que lo compone. Antes de comenzar a explicar, esta acá debería ir en minúscula, voy a arreglarla de un segundo. Listo, voy a quitar la cámara para que se vea completa en la pantalla. Bueno, hay que comenzar a analizar el problema, ¿sí? Entonces, primero nos piden, determinen la capacidad calórica de un cuerpo. Cuando nos piden la capacidad calórica de un cuerpo es del cuerpo completo. Por eso es que después aquí dice, además, determinen la capacidad calorífica de la sustancia que lo compone. ¿Sí? Nosotros podemos determinar qué capacidad calórica tiene todo un cuerpo, ¿sí? Y no necesariamente la capacidad calórica de todo un cuerpo tiene que ser exactamente igual a la capacidad calórica de la materia que lo compone. La capacidad calorífica de la sustancia, de una sustancia en sí, es una propiedad inherente del cuerpo y es la capacidad calorífica del cuerpo dividida para la masa que tiene el cuerpo. ¿Sí? Entonces, cuando analizamos acá, vamos a ver qué información nos da. Aquí nos están dando un valor. ¿Valor de qué? Del calor. 5 kilojoules de calor. ¿Y qué pasa con esos 5 kilojoules de calor en este sistema? Se desprenden. ¿Qué quiere decir que se desprenda? Es decir, el cuerpo lo tiene y lo suelta, lo libera. ¿Sí? Entonces, si el calor se está liberando, nosotros vamos a escribir esa palabrita desprende como un negativo. ¿Sí? Que quiere decir que se está liberando. Y dice que su temperatura disminuye 1.85 Kelvin. Sí,
libera calor, es lógico que la temperatura baje. Entonces, si la temperatura está disminuyendo 1.85 Kelvin, también lo vamos a poner negativo porque es una disminución. Si hay un cambio en la temperatura y ese cambio en la temperatura es 1.85, pero hacia abajo porque está disminuyendo. Es como que tengamos inicialmente 10 Kelvin, luego como disminuye 1.85, nos va a quedar 8,15 Kelvin, y cuando hacemos la diferencia, que es temperatura final menos temperatura inicial, 8,15 menos 10, eso me da menos 1.85. Por eso el menos, porque disminuye. Sí, el cambio va a ser negativo porque está disminuyendo. Y nos dice, sabiendo que el cuerpo tiene una masa de 3 kilogramos. ¿Sí? Entonces ponemos la masa, 3 kilogramos, 3 kilogramos, es un escalar, no tiene signos asociados. Entonces, ya al haber identificado toda la información que nos da el problema y haber sacado sus datos, comenzamos a resolver. Como necesitamos la capacidad calorífica de todo un cuerpo, nosotros decimos que la capacidad calorífica de todo el cuerpo va a ser igual al calor dividido para el cambio de temperatura, ¿sí? Lo que es lo mismo que el calor es igual a la capacidad calorífica de un cuerpo por el cambio en la temperatura que se produce por el suministro de ese calor. Ahora, acá en este calor que tenemos acá y en esta temperatura vamos a sustituir estos valores y vean que es el calor desprendido, es decir, este cuerpo que tiene una capacidad calorífica desprendió una cierta cantidad de calor, ¿sí? 5 joules, que lo desprende y produce un cambio en la temperatura de menos 1.85. Aquí está, acá también va minúscula. Pido disculpas, la voy a arreglar. Chévere. Entonces lo que hacemos ahora es sustituir. La capacidad calórica de ese cuerpo es menos 5 por 10 a la 3 joules dividido para menos 1.85, que es el cambio en la temperatura. ¿Sí? Aquí vemos un menos que está multiplicando con un menos que está dividiendo, se va a cancelar, menos entre menos da más. 5 por 10 a la 3 joules entre 1.85 nos da una capacidad calorífica de 2702.7 joules sobre Kelvin. Ahora, esta es la capacidad calorífica que tiene el cuerpo. ¿Sí? Ese cuerpo puede desprender 5 kilojoules de energía y causar un cambio en la temperatura de 1.85 Kelvin disminuido. Ahora, ¿cómo calculamos la capacidad calorífica de la sustancia? Es decir, el calor específico de la sustancia. Recuerden que el calor específico es una propiedad inherente, ¿sí? Es intrínseca del material, ¿sí? Y no depende de la cantidad de masa. Esta es la cantidad de calor de toda esa masa, pero si nosotros queremos la capacidad calórica de la sustancia sin importar la cantidad de masa que tenemos, simplemente lo que hacemos es dividir la capacidad calórica de todo un cuerpo por su masa, y eso nos va a decir cuál es el calor específico del material en sí. Es decir, ese material va a tener una capacidad calórica para hacer que aumente 1 grado su temperatura, sin importar si tengo mucho o si tengo poco. Aquí es la capacidad calórica de todo el cuerpo, ¿sí? De todo el cuerpo. Y aquí esta C minúscula es la capacidad calórica de la sustancia, ¿sí? ¿Cómo se va a comportar la sustancia? Entonces, como ya calculamos esta capacidad calórica de todo el cuerpo, simplemente decimos, bueno, si a todo el cuerpo le pasa esto, ¿qué le va a pasar a la sustancia? Bueno, dividimos para la masa de todo ese cuerpo y nos va a dar el calor específico del material. Entonces, el calor específico del material es 900.9
joules sobre kilogramos por Kelvin, ¿sí? Si nos damos cuenta, vean acá la capacidad calórica es joules sobre Kelvin, ¿sí? Energía sobre temperatura, y aquí es joules sobre kilogramos por Kelvin, es decir, energía sobre masa por temperatura. Vean que las unidades son diferentes. El calor específico es energía sobre kilogramos por temperatura, y la capacidad calórica de todo un cuerpo es joules sobre kilogramo, sobre Kelvin. Perdón. Ok, continuemos con este segundo ejercicio que tenemos acá, que nos dice: determine el calor suministrado a una barra de 320 gramos de hierro que aumenta su temperatura de 45 grados Celsius a 84 grados Celsius. Y nos piden expresar el resultado en calorías. ¿Sí? Vean, caloría. ¿Por qué? Porque nosotros podemos expresar el resultado. ¿Qué nos están pidiendo? Calor. ¿Qué es calor? Energía. La energía la podemos expresar, la energía calórica o la energía térmica la podemos expresar sea en joules o sea en calorías. Entonces, finalmente nos están pidiendo que el resultado que obtengamos lo expresemos en calorías. Entonces, ¿qué información tengo acá? Como dato tengo 320 gramos del material y que el cambio de temperatura es desde 45 a 84 grados Celsius. Y información importante es el material de cuál está formado. ¿Por qué es una información importante? Porque al saber el material, ya sabemos el calor específico que tenemos que utilizar, y ese calor específico está asociado a el calor que se suministra o que se extrae, depende de cómo sea el problema. En este caso es del calor suministrado para producir un cierto cambio de temperatura. Entonces, conociendo el calor específico y conociendo el cambio de temperatura y la masa de el objeto, nosotros podemos calcular lo que nos están pidiendo sin ninguna dificultad. Entonces, el calor específico, ya sabiendo que es el hierro, entonces decimos calor específico del hierro igual a 449 joules sobre kilogramos por Kelvin. Tenemos un cambio de temperatura de 45 Celsius, perdón, la temperatura inicial, 45 Celsius. Como aquí tenemos Kelvin, entonces vamos a escribirlo en Kelvin. 45 más 273.15 Kelvin. Esta, recuerda, la clase de conversión de escala de temperatura es la temperatura Celsius más 273.15 Kelvin, y vamos a tener la temperatura en Kelvin, 318.15 Kelvin, ¿sí? Esto lo hacemos porque aquí tenemos el calor específico expresado en Kelvin. Si buscamos una tabla donde el calor específico esté en grados Celsius, no tenemos que hacer esta conversión, ¿sí? Es dependiendo. Ustedes pueden hacerlo como más fácil les parezca, como más les guste. En este caso, como lo tenemos con Kelvin, así aprovechamos y hacemos de una vez una práctica de conversión de unidades. Pero ustedes pudiesen hacerlo como mejor a ustedes les guste. La temperatura final hacemos los mismos. Tenemos los 84 grados Celsius y lo llevamos a kelvins. 84 más 273.15 Kelvin igual a 357.15 kelvins. ¿Sí? ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos la masa. La masa son 320 gramos. Como aquí tenemos kilogramos, entonces llevamos esos gramos a kilogramos, que es 0.32 kilogramos. Ahora sí, ya con todos estos datos, podemos comenzar a resolver. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros sabemos que a la final, en nuestra ecuación nos va a aparecer un cambio en temperatura, entonces escribimos ese cambio en temperatura de una vez. El cambio en temperatura igual a temperatura final menos temperatura inicial, son los 357.15 Kelvin menos 318.15 Kelvin, nos da un cambio en temperatura de 39 Kelvin. ¿Sí? Ese cambio de temperatura de 39 Kelvin
Si lo llevamos a un cambio de temperatura en Celsius, como sabemos que la relación Kelvin y grados Celsius es 1 a 1, entonces ese cambio de temperatura en grados Celsius también sería la misma. Esto es como una nota informativa, pero la necesitamos es en Kelvin. Pero para que siempre lo tenga presente, Kelvin y grados Celsius, su relación es 1 a 1. Ahora, ¿qué hacemos? Usamos nuestra ecuación de el calor. Calor es igual a la masa del cuerpo por el calor específico del cuerpo por el cambio en temperatura. La masa del cuerpo es esta masa que tenemos acá, 320 kilogramos, gramos o 0.32 kilogramos, perdón. Tenemos el cambio de temperatura, 39 Kelvin, y tenemos el calor específico, 449 joules sobre kilogramos por Kelvin. Entonces, no nos queda más que sustituir cada uno de estos valores en esta ecuación que tenemos acá. Decimos que el calor suministrado va a ser igual a 0.32 kilogramos, que multiplica 449 joules sobre kilogramos por kelvins, multiplicado por 39 Kelvin. Si vemos este que multiplica con este que está dividiendo, vean, esto es joules sobre todo esto, entonces este divide, se cancela, y este kilogramo que multiplica también se cancela con este que está dividiendo y nos queda solamente joules, y de este lado calor, joules, exactamente lo que necesitamos. Entonces, al hacer toda esa multiplicación nos queda que el calor suministrado es igual a 5.603.52 joules de energía. Ahora, nos están pidiendo expresar el resultado en Kelvin. Entonces todavía no se ha acabado el problema. ¿Por qué? Porque nos dicen que expresemos el resultado en caloría. Y aquí lo hemos conseguido es en joules. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hacer esa conversión de unidad. Decimos que estos 5.603.52 joules es lo mismo que 5.603.52 joules multiplicado por una caloría, y en una caloría hay 4.184 joules de energía. Joule con Joule se cancela, 5.603.52 entre 4.18 nos da 1.339.27 calorías, el resultado que nos están pidiendo, es decir, el calor suministrado en calorías. Entonces podemos decir que el calor es igual a 1.339.27 calorías. Positivo porque es un calor que está siendo absorbido, que está siendo suministrado a esa barra de hierro. Ok. Y bueno, resolvamos un tercer ejercicio para tratar de que todo quede afianzado, todo este conocimiento quede afianzado. Nos dicen calcular la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura a 10 kilogramos de cobre de 25 a 125. ¿Sí? Está sencillo, nosotros conocemos nuestra ecuación para el calor. Aquí tenemos la masa de el objeto, que es cobre, y tenemos el cambio de temperatura que requerimos. Lo tenemos en 25 grados, lo queremos llevar a 125 grados Celsius, entonces, ¿cuánto calor tengo que suministrarle a esos 10 kilogramos de cobre? Como sabemos que es cobre, ya nos lo están diciendo, entonces podemos ubicar el calor específico de este material, ¿sí? Porque es el calor específico del cobre. Vean lo importante que es determinar la información que está allí, ¿sí? No es 10 kilogramos de cualquier cosa, es de cobre, y por ser de cobre tiene su calor específico, y al tener su calor específico, él va a necesitar una cantidad necesaria de calor para producir este cambio en temperatura, ¿sí? Si tuviésemos los 10 kilogramos de aluminio, por ejemplo, la cantidad de calor sería diferente, ¿sí? No sería exactamente lo mismo, así la masa del material sea la misma. Entonces, ubiquemos nuestros datos, tenemos el calor específico,
0,9 calorías sobre gramos por grado Celsius. Tenemos nuestra temperatura inicial, 25 grados Celsius. Tenemos la temperatura a la cual requerimos llegar, grados Celsius, 125 grados Celsius. Y tenemos nuestra masa, que son 10 kilogramos, que es igual a 10.000 gramos. Perdón, ya lo voy a arreglar, un segundito. Listo, chicos, aquí me había faltado un 0, que era importante, un orden de magnitud, era bastante considerable. Entonces, bueno, ahora, al haber ubicado toda la información y todos los datos, entonces procedemos a resolver. Como necesitamos es la cantidad de calor la tenemos acá. Entonces, tenemos la masa, calor específico y el cambio de temperatura. Todos los valores que tenemos acá. Y de aquí podemos tener nuestro cambio de temperatura. ¿Sí? Tenemos absolutamente todo, procedemos a sustituir. Tenemos que el calor va a ser igual a los 10.000 gramos, lo colocamos en gramos porque aquí tenemos el calor específico en gramos. ¿Sí? Si buscan el calor específico en kilogramos, no hay necesidad de transformarlo, pero como estamos usando el de calorías, normalmente el de calorías va asociada con gramos y el del joule va asociada con kilogramos. ¿Sí? Aquí pudiese usarse el calor específico expresado en joules sobre kilogramos por Celsius. ¿Sí? No habría ningún problema. Entonces, bueno, aquí tenemos 10.000 gramos que multiplica 449 calorías sobre gramos por grado Celsius por el cambio de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial, 125 grados Celsius menos 25 grados Celsius. Acá se va a producir un cambio de temperatura de 100 grados y vean que estos grados Celsius que están multiplicando se cancelan con estos que están dividiendo y este gramo se cancela con gramo y me queda calor en calorías, como es lo correcto. Bueno, aquí todavía no lo voy a cancelar todo, solo cancelamos esto, queda 10.000 por 449 por 100. Y aquí nos da, un segundo, aquí tengo un errorcito, lo voy a arreglar. Listo, chicos, perdón, aquí había colocado el calor específico de otro material. Aquí tenemos calor específico 0.09, ahora sí, nos da 10.000 por 0.09, 900 calorías sobre grados Celsius, porque estos gramos se cancelaron con estos gramos. Cuando multiplicamos 900 calorías sobre grados Celsius por 100 grados Celsius, los grados se van con los grados, nos va a quedar solamente calorías, y eso nos da una cantidad de calor de 90.000 calorías. ¿Sí? Si la queremos en Joule, podemos usar nuestro factor de conversión de calorías a Joule y la podemos obtener en cualquier unidad. En todo caso, el calor necesario para subir la temperatura de 10 kilogramos de cobre desde 25 grados Celsius hasta 100 grados Celsius es 90.000 calorías. Es decir, que si a estos 10 kilogramos que se encuentran inicialmente en 25 grados Celsius, yo le suministro 90.000 calorías, la temperatura de estos 10 kilogramos de cobre al final van a ser 125 grados Celsius. Listo. Bueno, chicos, espero que estos problemas le hayan servido, que esta clase haya sido de utilidad para ustedes. Vuelvo y les repito, estoy a su completa disposición para aclarar todas las dudas que a ustedes se les presenten, sea desde la parte fundamental de los conceptos y teoría como de la parte de resolución de ejercicio práctico. Hagan sus anotaciones, si tienen alguna duda me la hacen llegar, agendamos una tutoría y yo les aclaro todas las dudas que ustedes tengan. Bueno chicos, me despido por hoy. Hasta la próxima clase. Chao, chao.